cuando el reino de la forma, digamos así, entra en crisis, lo que se produce es una emergencia del otro polo en tensión, que es el polo de los contenidos, de los relatos, de las narrativas, etc., ¿no? Entonces hay como no solamente un retorno a lo real en el sentido de Foster, un retorno de ese imposible ser dicho que exige una reparación, una inscripción simbólica, y está allí como rondando continuamente el terreno del arte, ¿verdad? Sino que exige incluso un retorno a la realidad, un retorno a las pragmáticas sociales, un retorno fuerte de las narrativas y decir, bueno, no tanto qué es esta forma, sino para qué sirve, para qué la usan, quiénes la usan, cómo se comunican, qué efectos sociales produce, etc. Yo creo que en un momento el viejo vaticinio hegeliano estuvo a punto de cumplirse. Como cuando Hegel hablaba, creo yo, eso es discutible, pero cuando Hegel habla de muerte del arte no se refiere tanto a la desaparición de lo que nosotros conocemos como arte o lo que se conocía entonces como arte, sino al hecho que para él la forma sensible del momento estético era casi una molestia, ¿verdad? Es decir, el concepto o la verdad o la esencia no tiene otra forma de manifestarse más que a través de una apariencia, y eso es como un mal necesario, digamos, lo estético, ¿verdad? Y llegaría un momento en el cual el Begriff, el concepto, la pura verdad ya no precisaría de la forma y no necesitaría ese expediente formal, sensible, que siempre es engañoso porque es y no es, muestra, oculta, dice, no dice, crea ficción, ilusiones, se mueve con artificios, apela a la apariencia, al impacto, a la estética, en una palabra, ¿verdad? Y habría una forma de expresarse ese concepto directamente en un grado superior de aprehensión de lo conceptual, que eliminaría ese molesto o engañoso expediente que sería el momento estético. Y eso sería la muerte del arte, ¿no? Sí, pero la muerte del arte casi sería un triunfo del filosófico, un triunfo del espíritu, ¿no? O del concepto, por lo menos. Y yo creo que en algún momento eso estuvo a punto, o estamos cerca, expuestos un poco a eso dentro del arte, ¿no? Cuando en alguna Bienal de Kassel, allá por los 80 y pico, uno iba a encontrar puros papeles, diagramas, esquemas, no había absolutamente ningún momento de apariencia, ¿verdad? Eran solamente, era un momento que la narrativa o la mera propuesta casi eximía de su puesta en obra, ¿verdad? Desde el momento de la apariencia, era como contar el cuento y contar la propuesta, y casi con eso bastaba. Yo creo que con esa cuestión se llega a un problema, que es la posibilidad de que el arte, ese modelo de arte también no desaparezca, tragado por los puros contenidos históricos, existenciales, por diagramas, por acciones relacionales, comunitarias, biografías, etcétera, filosofía, psicoanálisis. Prácticamente ya no sería necesario, pasaríamos directamente al discurso, obviando el expediente estético, que pasaría a estar como a servir al mercado para vender mejor las cosas, etc. Pero el tema es que evidentemente se sigue produciendo arte, se sigue creando, seguimos pronunciando sus palabras, seguimos hablando, seguimos preocupándonos por eso, se mueve. Y entonces, para mí, una de las preguntas más interesantes hoy es pensar ese arte, que prácticamente todo el arte hoy es un arte de sitio específico, ¿verdad? Ubicado en un lugar, que no es un arte que en sí tenga
sus propias coordenadas de verdad, sino que depende de en qué situación, ya sea discursiva o pragmática o social, se ubica o se inscribe, pero tiene que tener un momento, un instante de cruce de miradas, tiene que haber un momento de forma mínimo, tiene que haber un momento aurático de distancia, de que haya un cambio de miradas entre la obra y quien la mira, para que se pueda producir ese momento así mínimo que hace que se produzca aquello que la cosa puesta en escena diga otra cosa, o que remita aún fuera de ella, o que nombre su ausencia, su sombra, o como queramos llamar. Entonces, esa operación es complicada, ¿verdad? Porque en un momento determinado, como objetos que en sí ya no son artísticos, en algún momento se obran, en el sentido heideggeriano del término, se colocan en situación de obra para que se interpelen a uno y exista un juego de miradas, o exista ese momento de mirada, que es la apariencia, que es la forma, ¿verdad? Que ya no está asegurada de antemano, sino que tiene que producirse. ¿Verdad? Yo creo que el concepto de Paderborn de Derrida ayudó mucho en ese sentido, ¿verdad? Derrida habla de lo que que el Paderborn es lo que delimita la obra y que forma y no forma parte de la misma obra, el concepto kantiano de Paderborn, ¿verdad? De que entra o no, y cuando entra y depende, es un trazado indeciso, indecidible, que es primero el pedestal, el marco, tal como concebía Kant, pero también es la pared de la galería, también el museo, también en la ciudad, también la realidad, también el mundo, también todo lo que está fuera de la obra y que está como permeando continuamente y entrando y saliendo continuamente en la obra. Entonces, en algún momento esa acción o ese objeto es puesto ante uno en una situación de interpelación, en una posición de obra que hace que pueda darse o no, siempre contingente, una situación que nosotros correspondería a eso que llamamos arte, y quizás como grandes conceptos de la cultura universal no es que han sido desaparecidos, sino que han adquirido un formato menor, han perdido sus aires metafísicos y sus garantías sustanciales, han perdido sus fundamentos, se han vuelto contingentes, se han vuelto constructos históricos.